Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de El Buscador. Y El Buscador porque aquí nos dedicamos a buscar, nos gusta ir a fondo de las cosas y de temas que otros muchas veces tratan de pasar de puntillas, ¿no? A nosotros nos gusta meternos en esos temas. Si yo les digo la palabra lavandé, probablemente pues no sepan lo que es o no les suene familiar, no les resulte familiar. Y sin embargo es un tema y es un episodio fundamental en la historia reciente de los últimos siglos. Y si no lo conocen o no es tan popular o no es tan conocido, quizás sea porque muchas veces nos lo han tratado de ocultar. Porque, como les digo, es un episodio terrible, pero también apasionante, y es un episodio que merece ser conocido, entre otras cosas, porque se trata del primer genocidio de la historia moderna. Decenas de miles de personas, de católicos, fueron masacrados por eso, por el hecho de ser católicos. Luego vendrían muchos más a lo largo de otros genocidios y de otras persecuciones. Y para hablar de este tema apasionante tenemos con nosotros al profesor don Alberto Bárcena. Don Alberto, ¿cómo está? Muy bien, encantado de saludarle. Muy contento de estar aquí. Profesor emérito de la Universidad San Pablo CEU, historiador, tiene un montón de libros publicados y uno de ellos precisamente sobre Lavandé, que está en la editorial San Román, Una cruzada en la revolución se llama. ¿Por qué le pareció a usted, por qué se metió, digamos, en este charco o en esta piscina, aunque ya sé que a usted le gusta meterse en charcos donde otros muchas veces no se atreven a meterse? Pero ¿por qué Lavandé, si no es un tema especialmente conocido en España? Bueno, en primer lugar, ciertamente es el primer genocidio de la Edad Moderna, bueno, la contemporánea, y la contemporánea comienza con un gran genocidio, porque el punto de arranque es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa encubre un genocidio descomunal, pero en toda Francia. Pero verdaderamente donde se concentra de forma especial es en esta región, en la Vendée, que han tratado de minimizarla hablando de la Vendée, cuando realmente el levantamiento católico se produce en todo el oeste francés. Regiones como Anjou, Poitou, Bretaña también se levantan a la vez que la Vendée. Pero el gobierno de París habla de la Vendée para minimizar el problema que tienen en la costa del Atlántico. Estamos hablando entonces del año 1793, 4 años después de que comience la Revolución Francesa, de que comience a funcionar la guillotina, y entonces, bueno, parece que estos que venían con los ideales de libertad, igualdad, fraternidad, etcétera, etcétera, parece que... O muerte, dice un oficial en o muerte, una de sus cartas. Está bien. Bueno, pues parece que eso, que como lema, bueno, pues puede sonar bien, pero los hechos desacreditan lo que está pasando. Y entonces, en la Vendée, y efectivamente, como comentas, en toda la costa occidental de Francia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué salta esta revuelta? Las rebeliones, ante todo, tienen un carácter religioso. De hecho, ellos, los vandeanos, se proclaman ejército católico. Y el lema de la Vendée es Dios y el Rey. Y llevaban como distintivo, porque no tenían ni uniformes, llevaban el detente del Sagrado Corazón de Jesús. Y además, lo que tiene la historia, que le da mayor interés y también mayor elevación espiritual, es que es el pueblo quien se levanta. Han querido presentarlo ya en su día como una rebelión aristocrática contra la República. Por el hecho de estar perdiendo sus privilegios y demás historias. Claro, se acababa el antiguo régimen y con eso pues venía algo en lo que todo iba a cambiar. La burguesía tomaba el relevo como clase dirigente y la nobleza perdía todo. Entonces, lo han querido presentar así, pero no pueden... o sea, esa teoría no se resiste a un análisis medianamente objetivo, porque es que es todo lo contrario, y la documentación es abrumadora. La Vendée se levanta el pueblo. Es más, el pueblo va a buscar a los nobles de la región, que están resignados a lo que está ocurriendo, y les piden, nobleza y ejército eran lo mismo. De hecho, para ser oficial tenías que ser noble en el antiguo régimen. En Francia no, en Europa. Y les van a pedir en sus casas que se pongan al frente de la revuelta. Y esto eran hemos dicho, los campesinos, el pueblo llano,
¿Pero por qué? Porque has dicho que es una revuelta religiosa, porque no les permitían ejercer su fe, por persecución. ¿Cuáles eran los motivos? Yo diría, y esto pasa desapercibido, que uno de los principales motivos, si no el principal, de la revolución es de carácter religioso. Solo hay que fijarse en un dato. Las primeras medidas que toma la revolución, ya el año 89, van dirigidas contra la Iglesia. Bueno, la monarquía ya la tienen sometida, Luis XVI es un pelele en manos de la revolución, pero sigue siendo el rey. Pero las primeras medidas, y son muy agresivas. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esas medidas? Pues te cuento. La revolución empieza en julio, se supone, como fecha clave de arranque, ¿no? Ya en ese otoño del 89, expropiación de los bienes eclesiásticos. Alegando que, claro, tenían una crisis financiera que venía de atrás, pues vamos a arreglarlo, como aquí luego en España, con la desamortización de Mendizábal. Como tenemos el problema económico de la guerra, pues los bienes de la Iglesia nos van a venir muy bien. En Francia lo que dijeron es que la debacle económica que se vivía se iba a resolver con esto. Y además era culpa de la Iglesia, en fin, me imagino, Y ¿no? entraron, Todos los privilegios, etc. No, bueno, el privilegio había que acabar con él, pero de momento los bienes eclesiásticos, que no los de nadie más, porque todavía no se tocaban ni los de la corona ni los de la nobleza, eso vendrá después. Los primeros, los de la Iglesia. Acto seguido, unos meses después, prohíben las órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque quedan prohibidos, son ilegales, los votos solemnes. Es decir, no habrá renovación de las órdenes, porque bueno, los que ya son, que se queden ahí esperando a su muerte, ¿no? Pero los que quieran entrar, o sea, se pierden en Francia miles de vocaciones de novicios, novicias que estaban a punto de formar parte de las órdenes y ya no pueden. Pero si a eso le unes la expropiación de esos bienes de las órdenes religiosas, tenemos que con el decreto de expropiación viene el de exclaustración y tienen que dejar los conventos. Y de hecho muchos de ellos son completamente arrasados. Bueno, la destrucción del patrimonio artístico francés, el religioso concretamente, es brutal. Arquitectura, escultura gótica, sobre todo la escultura gótica, sufrió enormemente, quedó devastado. Bueno, no hay más que ir a Cluny, a la vieja abadía, y ver lo que queda de ella, que ya lo que queda te asombra, pero cuando ves lo que fue, y eso se hizo de una manera programada, una demolición, ahí no hubo una guerra ni un bombardeo, fueron a demoler Cluny. Bueno, pues eso se practicó en toda Francia. Pero volviendo a las órdenes, se quedan sin conventos, o sea, sus casas las pierden, sus ingresos también, porque al quitarles todo es todo, es decir, las tierras, todo lo que les podía dar rentas, y por primera vez se ve el espectáculo de miles de frailes vagando por los caminos de Francia a ver en dónde se podían instalar o empezar a ejercer un oficio. Algunos salieron al extranjero y otros se dedicaron a lo que sabían hacer. Acabaron de profesores, algunos. Y eso es lo que entiendo que ve, evidentemente, el pueblo a lo largo de estos 4 años, desde el año 1789 hasta 1793, y es de algún modo la chispa. Pero ve algo peor el pueblo. He dicho 2 medidas: la expropiación y la prohibición de votos. Pero es que ya en el año 90 viene una ley que es la más conflictiva de todas y la que ya supone el enfrentamiento con el Papa de forma abierta, que es la Constitución Civil del Clero. No confundirlo con la Constitución francesa. Sí. Es una ley para el clero. Y según esta ley, el clero en Francia tiene que someterse a las leyes del Estado y quedar desvinculado de Roma. Es decir, sacerdotes y obispos no van a ser nombrados por la jerarquía eclesiástica ni por el Papa en el caso de los obispos, sino por circunscripciones electorales, igual que se elige a alcaldes o... Se elige al párroco. Eliges al párroco. Que estos fueron los juramentados, los que se llamaron los juramentados. ¿Qué ocurrió en el acto? Pues que, claro, el clero francés, sobre todo los obispos en su inmensa mayoría, dijeron, esto es imposible, que lo aceptemos, porque no nos pueden elegir al margen de la Iglesia unos señores de la región que sea, ¿no? Y por otro lado, los sacerdotes
que se dividieron también, aunque ahí hubo menos unanimidad que en el caso de la jerarquía unánimemente casi se puso en contra. Los sacerdotes empezaron a ver que, bueno, esto es lo que hay. Y hay que aceptarlo. Presenta algunas ventajas, porque pasaban a ser funcionarios del Estado. Les pagaba un sueldo. Vamos, ahora bien, tenían que jurar fidelidad a esa ley y quedaban desvinculados de Roma. No parecía que hubiera mucho espíritu sobrenatural en algunos de estos sacerdotes. ¿Qué porcentaje se calcula más o menos, si es que hay, de juramentados frente a los no juramentados? Pues podríamos dejarlo en un 60% de refractarios, que son los que dicen que no, y un 40-45% de juramentados que aceptan. Digo que si nos vamos al episcopado es otra historia. Claro. Pero entre los sacerdotes fue así. O sea, por ponerle un símil actual, aunque no sea exactamente lo mismo, pero en cierto modo es lo que pasa, por ejemplo, en la iglesia china, ¿no? O sea, una iglesia, bueno, un país absolutamente autoritario que quiere controlar y crea la iglesia paralela y la iglesia patriótica china, ¿no? Sería, digamos, un antecedente lo que pasó en Francia de lo que vemos en China, ¿no? De algún modo. Solo que aquí hay un matiz muy interesante, y es que en estas regiones del oeste, bueno, en toda Francia, no quiero hacer una división de el oeste católico y el resto no, porque Lyon fue sometido a otro arrasamiento y a otro genocidio brutal, que en ese caso dirigía Fouché, el futuro ministro, que se ganó el sobrenombre de Le Mitrailleur de Lyon, porque mataba a los presos a cañonazos en el campo de Brotteaux, para acabar antes. Y a los que no morían por la metralla los remataban a sable, católicos. Las profanaciones de Lyon fueron brutales. O sea que hay, por donde busquemos en Francia nos vamos a encontrar esto. Pero allí en el oeste ocurre que, claro, los sacerdotes refractarios, que son los que se han negado a aceptar esto y no han jurado la ley, tienen que abandonar las parroquias. Se los llevan. Y traen juramentados para que ocupen esas parroquias. Aunque no habría suficientes, pues si eran el 40-45... No había suficientes, muchas quedaron cerradas. ¿Y estos sacerdotes refractarios también vagando o dedicándose a otras cosas? ¿Cuál era su futuro? En un primer momento vagando, en un segundo momento perseguidos, porque se pagaba un tanto por cabeza de refractario cazado. Que los asesinaban. Se llegó a esto. Si podían traer los presos, bien, y si no, daba igual. Con que trajeran la cabeza del refractario se les pagaba. Y luego se subió la recompensa. O sea, llegamos hasta ahí. ¿Y se calcula, se sabe el número aproximado de sacerdotes que fueron martirizados, refractarios en Francia? Yo no he visto cifras oficiales, ahí hay un caos grande en este asunto, pero luego ya cuando se hace balance final, si te parece, hablamos un poco del balance final. Sí. Lo que yo quiero destacar ahora es que los obispos, mayoritariamente refractarios, pedían al clero fiel, que no se fuera. Porque claro, todo ese pueblo de Dios quedaba abandonado. No podían recibir sacramentos, ni asistir a misa, ni nada. Bueno, podían, pero de un juramentado. Pero escasos no iban y además no valía, porque estaban excomulgados. Ah, eso acarreaba la excomunión. Es que claro, Pío VI estuvo unos meses dudando. Mantiene una correspondencia con Luis XVI, que tampoco sabe qué medidas tomar. Bueno, Luis XVI, como tú has dicho antes, era un pelele y no tenía ahí un... Cuidado, es un pelele porque va cediendo en todo lo que son prerrogativas regias. Muy a disgusto, pero cede, incluso en la confusión de estados. Pero en lo religioso, no. El problema de Luis XVI con la revolución es sobre todo religioso. De hecho, cuando ya planea la fuga, que es cuando le acaban pillando en Wagrain, es cuando ya Pío VI le dice que no permita esto. Claro. Porque esto es el cisma. Y él, que era un hombre, bueno, que seguía las horas canónicas, o sea, la liturgia de las horas la rezaba en su casa. Dice, yo no puedo propiciar esto. Con lo cual se planta él también. Y, por ejemplo, una de las acusaciones contra él, en el primer intento de fuga, antes de Wagrain, era que convocaron a las masas para pararle en las Tullerías, haciendo correr el bulo de que se iba a Saint-Cloud, que está al lado de París, para recibir la comunión de manos de un refractario. Esa era la acusación. Esa era la acusación.
Y entonces, bueno, me decías que no hay cifras oficiales de muertos o sacerdotes asesinados, pero en el balance final, ¿cómo queda el número? Bueno, pues hay, entre los refractarios, hay un alto porcentaje de fugitivos, que pasan algunos a España. Aquí en España llega el horror, porque si ya la revolución les había parecido terrible todo lo que estaba pasando, cuando llegan los testimonios de primera mano de los sacerdotes que vienen huyendo de aquello, el rechazo a la revolución en España va a más. Claro. Pero de los que se quedan, que son bastantes, sobre todo en esta región de la Vendée, yo quiero destacar el heroísmo verdaderamente asombroso de estos sacerdotes. Como no tienen parroquia, y además si les cazan, los tienen que llevar ante la autoridad republicana, y generalmente se les ejecuta, como poco van a prisión, pues ellos iban con un saco en el que llevaban los libros sacramentales, porque seguían casando gente y bautizando niños. Y eso lo registraban en esos libros, que los que han sobrevivido están muy deteriorados. Por eso, al acabar la revolución, hubo que recomponer todo lo que había ocurrido, sacramentalmente hablando, en la Francia perseguida, porque estos hombres vivían escondidos en casas de católicos, en un granero. Generalmente el pueblo les acogió, por supuesto, pero claro, jugándose la vida. Jugándose la vida, claro, claro. Les hicieron zulos. En muchas casas estaban escondidos, como en la Inglaterra de Enrique VIII, ¿no? El agujero del cura. Los tenían escondidos donde podían. Sí, o posteriormente en la Guerra Civil Española. O también. aquí mismo. Claro. Y entonces, volviendo, vamos a la Vendée, el pueblo evidentemente ve esto, el pueblo católico, se levanta en armas, como has explicado, acude a los nobles pues, para que dirijan a ese pueblo, que además no tiene ni armas apenas, ni tiene nada, y va a luchar con lo que tiene. Estamos hablando de 1793. ¿Cuáles son los primeros pasos de esta revuelta, de este levantamiento? Hay dos detonantes, o podríamos decir tres. Uno es la ejecución del rey, porque en el 93, cuando lo matan, claro, el pueblo que hasta entonces había estado desconcertado, porque tenía un concepto del rey, el rey cristianísimo, que además se conocía su piedad, pensaban, si el rey está en esto, lo va tolerando, vamos a esperar a ver qué ocurre. Por más que, claro, ya estaba pasando todo lo que he descrito, ¿no? La ejecución del rey es determinante. Acto seguido, el gobierno republicano exige una leva de soldados para ir a combatir a las fronteras, concretamente a España, porque declaran ellos la guerra a España, es la guerra de la Convención. Y claro, los mozos de aquellos pueblos dicen, iríamos a cualquier otra guerra, claro, pero a matar gente que piensa lo mismo que nosotros no vamos a ir, claro. Y menos por defender la República, y se niegan a ir. O sea que esa leva masiva fue otro detonante. Pero las cosas iban ya caldeándose hacía mucho tiempo. ¿Y sabes lo que fue lo más visible? La llegada de los curas juramentados a las parroquias que habían quedado vacías. Eran recibidos con una hostilidad notoria, tanto que algunos pedían a la autoridad que los protegieran, porque temían por sus vidas. Y la gente les gritaba aquello de queremos que vuelvan los curas buenos, ¿no? Devolvednos a nuestros buenos padres. Curioso. Y por supuesto a las misas de estos no iban. Además, si sabían que estaban excomulgados, no era una misa válida, evidentemente. No les oía para nada. Hay una anécdota muy bonita de un sacerdote de la Vendée que antes de irse, era lógicamente un refractario, les dice, en los domingos seguid viniendo aquí, a la iglesia, que se la cerraron, pero reuniros aquí. Y yo donde esté, si estoy con vida y puedo hacerlo, celebraré la Santa Misa por vosotros. Y lo hacían. Como la iglesia se cerró, pues en el cementerio que estaba junto a ella. Llegan los republicanos y dicen, pero ¿qué hacéis aquí? Salvajes, les llama el oficial. Y le contesta pues, un hombre mayor que a lo mejor tenía muy pocas letras. Dice, estamos en tierra sagrada, sobre los huesos de nuestros mayores y elevando nuestras almas a Dios. Y le contesta el oficial, ¿seréis bestias? ¿Os creéis que la misa llega desde kilómetros de distancia donde pueda estar este sacerdote? Dice, la misa va hacia el cielo, le contesta este señor. No, ya. Así que vamos a seguir aquí. La fe del pueblo, muchas veces nos sorprende.
Y entonces me imagino que se empiezan a agrupar, bueno, pues todos estos católicos acuden, como nos has explicado, a los nobles. Se forma un verdadero ejército, en fin, ¿cómo son los primeros compases? Y hay un enfrentamiento real entre ejércitos, hay batallas. ¿Cuánto tiempo dura esta revuelta de la Vendée, bueno, en general en todo el occidente francés? Se habla de hasta un total de 3 guerras de la Vendée. O sea, no fue una revuelta, fue una guerra en toda regla. Al principio es el pueblo el que empieza a rechazar a los propios soldados que les mandan a la región. Y claro, cuando comprenden que alguien tiene que organizar aquello, por cierto, el generalísimo de la Vendée, para que se vea que es un movimiento popular, es un carretero, Catelinot, al que ya se le llamaba entonces el Santo de Anjou, por su religiosidad. Era un padre de familia, de origen humilde, por supuesto, pero con dotes de mando, al que los propios nobles, que se suman a la revuelta cuando los han ido a buscar, eligen como generalísimo. Y es el que, digamos, la principal cabeza de la rebelión. De la rebelión. Luego, como lo matan enseguida, bueno, mueren todos los oficiales vandeanos, prácticamente todos. Unos asesinados, otros en combate. Pero hay otra anécdota buena, y es que cuando van a buscar al señor de Saguet, que es un noble que, resignado ante la situación, vive en su casa solariega, y le vienen a buscar y le dicen que se ponga al frente de la rebelión. Y él les responde: estáis locos. Porque era como decir, nosotros contra el Estado, vamos, contra el gobierno de París. Dicen, es que no podemos hacer otra cosa. No hay nada que hacer, claro. Tenemos que hacerlo. Y Saguet, claro, como dicen en Francia, sangre noble no sabe para mentir, y dice, tenéis razón. Y ala. Ahí se pone al frente, entonces. Y se pone al frente. Y entonces hay 3 grandes batallas, has dicho. Hay 3 grandes guerras. Guerras. Te cuento, la primera empieza en el 93, mes de marzo, que es cuando ya las revueltas empiezan a ser generales en toda la región. Digo Vendée, Poitou, Anjou. Parte de Bretaña también, pero Bretaña no lograron someterla, aunque hubo muchos bretones que se pasaron, cruzaron el Loira y se unieron al ejército vandeano. No tienen uniformes, ya digo. El distintivo de los oficiales era la banda blanca, el color de los Borbones, y la tropa llevaba el detente del Sagrado Corazón y un rosario colgado en la chaqueta, porque en las marchas rezaban el rosario, por cierto. Bueno, esa primera guerra, en la cual parecía que podían haber ganado, tiene episodios tan asombrosos como es la conquista de Sommières, donde lo cuenta en sus memorias, que recomiendo mucho leer, porque están traducidas al español, la marquesa de Lagos-Jacquelin, que es la mujer de un oficial vandeano. Y esta señora, como muchas otras de las mujeres de los oficiales, iban con el ejército, con lo cual es testigo presencial de todo esto. Y cuando llegan a Sommières, que tiene en pie todavía un castillo impresionante, inexpugnable, ella escribe, además entonces escribían admirablemente bien, que parece asombroso que un ejército compuesto por 15.000 campesinos se lancen al asalto, porque fue la tropa la que se lanzó. Los oficiales iban detrás, solo que a galope se pusieron a la cabeza, pero el ataque empezó por parte de los campesinos. Si tú miras el castillo de Sommières, solamente a la altura, la artillería que tenía además, y piensas que además dentro de ese castillo, de los muros de Sommières, hay 16.000 soldados, tropas de élite, por cierto, y que 15.000 a campo abierto se lancen contra la ciudad, y dices, aquí hay algo que no se explica. Desde luego, desde la técnica de la guerra no tiene sentido. Tomaron la ciudad. Ah, llegaron a tomar la ciudad, lo consiguieron. La tomaron. Oh, ya. Y al día siguiente, de Lagos-Jacquelin meditaba, muy reconcentrado, ¿qué ha pasado el día antes aquí? Y llega a una conclusión evidente, dice, solo tiene una explicación, y es la intervención de Dios. Claro. Porque que primero los campesinos, que no habían tenido tiempo ni de recibir instrucción, que no les habían dado instrucciones para la conquista de Sommières, avanzaban a ver qué pasaba para tomar posiciones. Y lo que hicieron fue ese mismo día, junio de 1793, tomar la ciudad. O sea, en un solo día tomaron el castillo. En cuestión de horas. Toma ya. Y luego hay una segunda, una tercera guerra. ¿De cuántos muertos totales estamos hablando en el bando vandeano
Digamos, ¿cuántos? Porque luego vino la represión, que luego también hablaremos de eso, pero ¿cuántos muertos en total hubo? Te doy las cifras más conocidas. Seser, que es el autor de la tesis de la Vendée, dice que ahí desaparecieron en la Vendée 117.000 personas, lo que significa en el conjunto de la población una octava parte, aunque está desigualmente repartida. Hay zonas donde se desaparece el 20% de la población. Si analizas por sexos, es más significativo porque en muchas de estas regiones quedan solamente vivos una quinta parte de los varones, porque hay que sumar los que mueren combatiendo y los que luego mueren en la represión, aunque se mataban niños de meses también. Hablamos de los 117.000 muertos de Seser, pero tenemos cifras muy diferentes. Uno de los profesores que estuvo en el tribunal de Seser, tribunal de tesis, Pierre Sonny, habla de 400.000. Pero es que el general Oss, cuando llega ya, cuando se ha sometido a la región, llega y hace un informe que manda a París, habla de 600.000. Pero es verdad que además el gobierno de París, podemos hablar del primer genocidio moderno sin ningún lugar a dudas, porque lo que se quiso es el exterminio total de la población de esas regiones, es decir, dejarlo a cero y empezar de nuevo. Los que ahora está siendo lo más interesante del asunto. Cuando ven la rebelión y que además el pueblo entero está organizado, hombres, mujeres, niños y ancianos, todos tenían su cometido, La organización funcionó muy bien en torno a las parroquias y algo que ha desaparecido después, que es la autoridad familiar, o sea, el cabeza de familia. Aquello eran ejércitos familiares, pero que estaban todos concentrados por parroquias. Cuando esto está en marcha, el Comité de Salud Pública, estamos en el peor periodo de la Revolución, el más sangriento, decide que con la Vendée hay que terminar lo antes posible y definitivamente. Entonces, envían a las columnas infernales. No es la primera fuerza que llega, pero llega ya como para la solución final. Te estoy hablando de 2 ejércitos avanzando sobre la Vendée, 103.000 hombres, en una región como aquella, llegó a haber más soldados que habitantes, divididos en divisiones, y las divisiones en columnas. En total fueron 24 columnas, que se las llama columnas infernales. Ya, el nombre ya asusta. Pero es quedarse corto, porque las columnas infernales tuvieron un primer desarrollo en la región, que era tomar toda la región lo antes posible, y una vez que se habían concentrado y acantonado en distintas ciudades estratégicas, empezar la represión. Y las columnas empezaron a funcionar, peinando toda la Vendée. Tenían orden de acabar con todo. Esas eran las órdenes de París. Población civil, mujeres, niños, etc. Quemarlo todo. De hecho, venían con material inflamable. Y es curioso leer en las instrucciones todo lo que pueda arder. Casas, aldeas, alquerías, bosques, sembrados, setos. O sea, esos documentos están todavía, existen. Están. Los aporta Seser. Esas son las instrucciones. ¿Y las cumplen? Al pie de la letra. Lo que pasa es que yo creo que ahí se produce además en la Vendée un fenómeno como de locura colectiva que quizá en otras guerras se haya podido observar, pero que aquí llama la atención de una forma especial. Si quieres te doy alguna anécdota de lo que llegó a ocurrir. Sí, claro. En cuanto a la barbarie, ¿no? Hay un general llamado Thigault, que vamos a pasar a la historia como uno de los peores. Y este general escribe a París en 3 ocasiones, al Comité de Salud Pública. Primero a los representantes en la región y luego ya al comité. Y dice que quiere que se le den por escrito a él estas instrucciones de acabar con la población civil, incluyendo, no sé por qué añade, chicas y niños. Mujeres, por supuesto, pero chicas. Se supone que adolescentes y niños. Y dice que si él tiene que cumplir esto, que se le dé por escrito, porque se quiere blindar y que no tengan problemas a futuro de él. Tiene que pedirlo 3 veces, pero al final llega la autorización escrita del Comité de Salud Pública. Y te estoy hablando de Robespierre,
donde dice: hemos tardado en contestar, porque alejados del escenario de la guerra, nos falta información. Ahora, que sepas que conocemos tus intenciones y sabemos que son puras. Puras. Sigue con lo que estás haciendo. Elimina a todos los vandeanos. Más claro, agua. Eso es una orden del organismo que controla el gobierno francés en ese momento. Y ya con eso, no es que empezara, porque Thibault venía haciéndolo desde hacía tiempo, pero ya lo que viene es un baño de sangre y de locura. Por ejemplo, el general Amey, que era otro de los de las columnas infernales, junto con Thibault, se entretenían en asar en hornos de pan a las mujeres con los hijos. Ya lo había. Y un oficial de policía, de nombre Ganet, escribe a París, diciendo que esto viene pasando hace tiempo y que cuando han terminado ya con las mujeres de los bandidos, llamaban bandidos a los bandeanos sublevados, han empezado a asar patriotas, mujeres patriotas. Patriotas son las republicanas. Así también. Porque les entretiene. Y dice él, humildemente, reconoce el oficial de policía, que mientras quemaron a las bandidas él no dijo nada. Aunque estaba sobrecogido, pero no dice nada. Pero ya cuando empiezan a arder las mujeres de los patriotas, mujeres solo, y niños, le contestaron la primera vez el propio Amey. Asistía Thibault a esto también. Así es como la República quiere cocer su pan. Qué barbaridad. Entonces dice que cuando les hace consideraciones de que estas mujeres son las mujeres de hombres republicanas, irreprochables en su ideología y en su conducta, ¿no? Ya le amenazan a él y le dicen que si sigue molestando le espera la misma suerte que a ellas. Ante lo cual él ya no dice nada más, pero escribe a París, por si esto sirve de algo. Si estaban asando mujeres en hornos de pan, primero a las bandidas y luego a las otras, esto te da un poco el tono de lo que fue el genocidio. Qué barbaridad. Luego hay tablas estadísticas que hizo Césaire en su día. A veces la estadística es lo más terrorífico que existe, de cómo eliminaban a la población en ciertos pueblos. Y hay una villa llamada La Remodière. Allí entró una de las columnas y Césaire hace la tabla por edades y sexos. Y pone niñas y niños en dos columnas distintas. En el caso de los varones, él establece franjas de edad y pone niños desde 1 mes hasta 2 años de edad. Y va enumerando. Niñas, pues la más joven tiene 1 año, pero de los varones hay un niño de 1 mes. ¿Y a esos niños los matan en la plaza del pueblo? Y esto, Alberto, que cuentas que es absolutamente estremecedor, ¿son hechos puntuales o es la tónica general de lo que pasa en la Vendée? Es la tónica general y te podría contar muchísimas más cosas. Por ejemplo, hay 2 cirujanos del ejército republicano que llevaban a cabo el desollamiento de los vandeanos, porque con ellos, con la piel de hombre, porque la de la mujer, eso lo dice Saint-Just, el otro informe que manda desde allí. La de la mujer es demasiado frágil, aunque es de gran calidad. Pero en cambio la del hombre supera en calidad a la piel de la gamuza. Y con la piel del vandeano, que lo que hacían era cortar la piel a la altura de la cintura y desollarlo hasta el tobillo. Y con eso de una pieza, rematándolo después, hacían pantalones de montar para los oficiales. Qué horror. De la primera, 70 y tantos pantalones, es decir, 70 y tantos vandeanos desollados. Qué horror. Esto, Alberto, en España ya hemos dicho es un capítulo bastante desconocido. ¿En Francia se conoce con esta crudeza? Poco, muy poco. Y doy fe de ello porque tengo familia en Francia, familia política, y también amigos franceses que dicen que ellos en el colegio saben que hubo unas guerras en la Vendée, pero claro, se lo han pintado como una rebelión aristocrática contra la República de las libertades y de la revolución, pero no han entrado en estos detalles. El que tira esa bomba, con todos estos datos que te estoy dando, y me quedo muy corto porque no hay tiempo, es Césaire, Reynald Césaire. En los años 80 está con su tesis, y cuando la quiere publicar, Pierre Sony le dice, públicala y estoy de acuerdo.
pero que sepas que si la publicas, encontrarás a partir de ahora verdaderos orfebres en el arte de que tú no hagas carrera académica. Y se cumplió. Ahora, cambió la historia César, porque ha creado escuela. Y a partir de ahí hay un revisionismo académico francés, con otros autores, historiadores también, que se han dedicado a profundizar en lo que ocurrió, no solo en Lavandé, por supuesto, eso él creo que casi agotó el tema, sino en otros puntos de Francia. Pero además, como tú comentas, todo el libro de Séchet está absolutamente documentado. Es que no pueden decir nada. Eso es lo malo para ellos. Pero aún así, la historiografía oficial es la que es y la Revolución Francesa, ¿no? Se sigue viendo Pero como... nadie le ha desmentido. Ya. Le han atacado por ser antipatriota, por arruinar el segundo centenario de la Revolución, porque este libro sale en el 86, quedaban 3 para el 89, claro, para el segundo centenario. Le ofrecieron sobornos para que no saliera el libro, le ofrecieron cargos en la universidad, le amenazaron también de otras maneras, en fin, lo intentaron todo para que aquello no se publicara, pero ni una sola vez se le ha desmentido. Y fue a raíz de que tú descubriste este libro que te decidiste a escribir el tuyo propio en la editorial San Román, Lavandé, una cruzada en la Revolución, sobre un tema que si en Francia era desconocido, no, en España yo creo que no había absolutamente nada. Nada. Y porque en España yo creo que también tenemos esa visión idealizada de la Revolución Francesa. Bueno, sí, que una cosa llamada guillotina, pero bueno, en fin, ¿no? Cosas que pasan en las revueltas, ¿no? Pero sí que, bueno, es un poco el inicio de nuestra democracia, etcétera, etcétera, es gracias, entre comillas, a la Revolución Francesa. O sea, el régimen liberal viene de ahí. Con sus cosas ciertamente malas, supongo que buenas también, pero en fin, claro, al final dices, bueno, ¿cuál sería la vía, ¿no? Una monarquía absoluta, los regímenes liberales que vienen después. No, yo te digo la vía cuál es, la tengo más clara que el agua. Lo que usted quiera, pero con ley natural. La ley natural se ha descartado por completo. Benedicto XVI en el Parlamento alemán dijo: se ha convertido ya en una singularidad católica. La ley natural se ha convertido en una singularidad católica. Y que fuera del ámbito católico no se puede ni hablar de ello, y dentro del ámbito católico con cuidado. Porque si admitimos que hay una ley superior, que es la ley divina, y que esa es inmutable, no podemos tocarla, entonces nos hemos cargado lo que ellos han establecido como dogma, claro, que es lo de que aquí solo vale, y eso viene de Rousseau, entre otros, lo que acordemos. Esa es la ley, claro. Lo que nosotros acordemos, que es variable, por supuesto. El primer presidente de la UNESCO, Julian Huxley, publica: nada hay eterno o inmutable en ética. Frase pavorosa. Porque o sea, que podemos ir cambiando según nos convenga o nos apetezca. Los acuerdos. Entonces, si tenemos una democracia, esto lo dice Juan Pablo II en Centésimos Annus, una democracia sin valores se convierte antes o después en un sistema totalitario, como la historia demuestra, porque no hay un límite para el legislador. Y claro, entre ellos, muchos de ellos, por supuesto, no es que no sean católicos, es que sienten un rechazo hacia la fe. Claro. Y de hecho, Lavandé es, como hemos dicho, el primer genocidio de la etapa moderna contemporánea, que en este caso fue absolutamente contra los católicos y completamente silenciado. Claro, muchos... a mí me parece muchas veces que solamente le damos importancia a aquello que algunos han querido darle importancia. Es decir, bueno, pues lo vemos perfectamente, el doble rasero en los dos totalitarismos que hubo en el siglo XX, comunismo y nazismo, que los dos son espantosos, pero realmente a los ojos de mucha gente realmente el malo fue solamente el nazismo, el comunismo. ¿Tú has visto alguna película de Stalin o alguna serie de él? Ah, no, ninguna. Yo tampoco. Ni habrá, seguramente. De nazis, que no, por supuesto, es igual de monstruoso, hasta la saciedad.
en el cine y en la televisión, en documentales, etcétera, eso nos lo han puesto delante desde que yo era un niño hasta la fecha. De Stalin hay un acuerdo de silencio total. Y ahí tenemos a Largo Caballero, que por cierto era el sector bolchevique del PSOE, el organizador de la Revolución de Asturias, junto con su cómplice, Indalecio Prieto, más moderado, pero igual de culpable en la rebelión de Asturias, en la Castellana subidos esos monumentos. Eso no se toca. No, sí. Evidentemente hay que repensar o hay que releer la historia de autores, me permito decir, como Alberto Bárcena, sólidos y que buscan la verdad y que no tienen miedo a meterse en estos temas, como el tema de la Vendée, que a mí me parece apasionante, que hay que darlo a conocer, y aquí nosotros desde nuestro pequeño altavoz, desde luego lo hacemos. Termino ya. Tú ves bueno, te quería preguntar primero sobre la Vendée. ¿Quiénes son los máximos culpables, si se puede hablar? Has dicho varios nombres de generales, etcétera, pero de los que había en París, has citado a Robespierre, no sé si fue él el máximo culpable de esto o hubo más. El máximo. El máximo. Ten en cuenta que él dirige el terror, es la época que se llama el terror, porque es cuando más ejecuciones se cometen en Francia, al final lo matan al mismo. Porque en Francia llega lo que llaman la náusea del patíbulo, es que tenían miedo hasta los revolucionarios, que también los mataba ya al final. El Comité de Salud Pública se erige... También menudo eufemismo. Que vaya... Eso. Vaya eufemismo. Ten en cuenta que existe el delito de sospecha. No había que probar, no había que probar nada. Por ejemplo, en la Vendée y en el resto de Francia, pero sobre todo allí, era pena de muerte celebrar misa, si eras un refractario, o haber reunido en tu casa a los que asistían a la misma y, por supuesto, al oficiante. Era pena de muerte. Y todo eso emanaba de la Y eso viene del Comité de Salud Pública, cuyo controlador absoluto es Robespierre. ¿Su figura en Francia hoy en día cómo está vista, la figura de Robespierre? No como debería, pero tú todavía en Francia puedes pasearte por muchas ciudades y en el centro encontrarte el monumento a los jacobinos, que era el partido de él. Se llamaban así porque habían incautado el convento de San Jaime de París, que era donde se reunían, y de ahí lo de jacobinos. En Lyon tienen un monumento precioso, en pleno centro. O sea que la palabra jacobino, que define un tipo de revolución republicana muy concreto, por supuesto con un odio al cristianismo visceral, es un término que no es peyorativo en Francia. Ya. Bueno, como decir comunista voy aquí hoy en día, que muchos incluso lo tienen a gala. No, tú fíjate que aquí la prensa no para de hablarnos de la extrema derecha. ¿Pero tú les has oído hablar alguna vez de la extrema izquierda? Ah, no, nunca. A comunistas como los que tenemos en España, uno de ellos, del Partido Comunista, partidario de ir a matar al rey si empezaba un movimiento revolucionario, que él lo ha dicho y no ha pasado nada. Nada. Eso no es extrema izquierda. No. No hay extrema izquierda, que lo sepas. Hay extrema derecha. Y lo otro que tienen se llama progresismo. Sí, exacto. O sea, la manipulación del lenguaje por parte de los llamados progresistas, me niego a utilizar ese término, porque claro, progresismo indica que eres algo positivo, que eres progreso, ¿no? No quieren eso. Quieren totalitarismo puro y duro y son de extrema izquierda muchos de ellos. Pero por eso es tan importante y tan interesante, Alberto, conocer la historia, especialmente la historia que nos ha sido tantas veces ocultada, silenciada, que se pasa por encima de ella de puntillas, precisamente para no repetir los errores, para saber lo que se ha hecho y para saber también hacia dónde estamos yendo. Se nos acaba el tiempo, Alberto, a mí me encantará volver a tener un encuentro cara a cara contigo. La verdad es que se me ocurren muchísimos temas, pero luego, en fin, luego si nos metemos ya en la Comuna de París, bueno, hay tantos temas de historia y luego si vamos a temas de España... En la Vendée ni hemos entrado, ¿eh? Bueno... Vamos, te quiero decir, algunas anécdotas. Hemos entrado, hemos visto todo el tema de los ejércitos, de la revuelta, de las barbaridades absolutas y sobre todo lo que me parece más grave del silencio que se cierne sobre ese episodio de la historia de Francia. Yo, como no es mío, aprovecho para recomendar la lectura. Bueno, claro, no se ha traducido al español, pero el que pueda leer francés que lea La Vendée Vengée. La Vendée Vengada.
que es el libro de Sesser. Y ya está. El que lea eso sabe lo que pasó allí con detalle. Bueno, y si no, yo que sí lo puedo hacer, recomiendo tu libro de Lavandé, Una cruzada en la revolución, de la editorial San Román, del profesor Alberto Bárcena. Alberto, muchísimas gracias, espero poder volver a contar contigo de nuevo en El Buscador y para próximos programas que tendremos para comentar este tema y otros. Muchísimas gracias. A ti. Y gracias a todos ustedes, queridos espectadores, por estar aquí. La verdad es que uno aprende cuando ve estos temas que, como les decíamos, no es fácil encontrar en muchos otros canales, que no se habla. Se abusa muchas veces de hablar de otros episodios de la historia, también importantes, pero curiosamente se silencian otros como los de Lavandé, el primer genocidio de nuestra etapa contemporánea. Seguiremos buscando este tipo de temas aquí en El Buscador. Gracias y hasta el próximo programa.